En aquella época había mucha gente en situación de desempleo o viviendo de una lancha que salía a pescar a la ría y si traía, pero muchas veces no. Entonces la necesidad de alguna manera, cuando empezó a venir el Winston americano, aparte que era algo novedoso porque aquí había por los ducados y los celtas y tal, pues fue muy exitoso para las descargas, le pagaban bien, le pagaban una noche lo que ganaban ellos a lo mejor en el mar todo un mes. Con lo cual, hombre, de alguna manera era muy aceptado y apoyado por la propia sociedad porque era un medio, o sea, era comprar tabaco americano en vez de comprar el nacional, ¿no? Entonces no había ese concepto. ¿Qué pasa? Que la gente que toma decisiones de hacer cosas ilegales, yo estoy convencida que nunca tiene un freno, ¿sabes? Y eso les llevó, por ejemplo, a empezar a traer ya desde el norte de África hachís. Y ya a partir de ahí, los países sudamericanos productores de cocaína y de heroína empezaron a tener relaciones con ellos, ya se formaron organizaciones y demás. Entonces estos se metieron primero en el hachís y después ya a continuación en la heroína. Bien, es cierto que yo creo que ellos nunca supusieron que tuvieran tanto, no los disculpo en absoluto, porque la ambición le hizo meterse en lo que se metieron, pero yo creo que tampoco ellos supusieron que fueran las situaciones tan trágicas como llegaron a ser, ¿no? Entre otras cosas porque teníamos todos muchísimo desconocimiento, nadie sabía las consecuencias, sabíamos que era una droga, que los chavales se ponían zombies, que había mucho más delitos, etcétera, etcétera, pero las consecuencias reales que vienen a medio plazo, esas las desconocíamos y siempre digo que aprendimos sobre la muerte de nuestros hijos, pues eso, estar en la cárcel por robar y usar una jeringuilla para todos era muy habitual, con lo cual salían y cuando salían ya eran seropositivos y no había tratamientos y en 6 meses se barrían, murieron, pero bueno, cientos y cientos. Yo recuerdo ir semanas, ir 3 y 4 veces a entierros y yo sentía mucha impotencia porque la gente iba, bueno, los amigos, los vecinos y tal, y decían, ay, qué desgracia, qué pena, qué mala suerte y tal, y yo me contenía por las familias, no, pero me daban ganas de gritar, qué es mala suerte ni qué hostias en vinagre. Esto es intereses, que están matando a nuestros hijos y tal, ¿no? Fue una lucha dura, muy dura, pero que antes de salir con esa dureza y ese sentimiento de frustración que como familias teníamos, debatimos mucho, debatimos de una forma muy seria, organizamos, yo ya venía de movimientos sociales anteriores, ¿no? Me eligieron a mí como portavoz y organizamos cosas para llamar la atención, para después hacer la presentación. Estuvimos durante muchos meses, 2 veces a la semana, en la calle del Príncipe, donde estaba ante los juzgados, en las escaleras, con una pancarta, que éramos a lo mejor 18 así, no éramos más, ¿no? Y ponía, nos están matando nuestros hijos. Entonces la gente se acercaba y decía, oye, ¿por qué ponéis esto y tal? Y le explicábamos, pues las drogas, tal. O sea, hacíamos proselitismo, ¿no? Y cuando ya nos presentamos de forma oficial, pues la verdad es que fuimos atrevidos, porque lo que hicimos fue denunciar a 38 bares, donde se vendía libremente, o sea, era como si fueran chupachus, ¿no sabes? Pues heroína, cocaína, hachís, o sea, de todo. Y entonces los denunciamos con el nombre de los establecimientos y las calles donde eran. Nos decían los abogados, tener cuidado, mira que os pueden demandar, mira. Nosotros ya lo teníamos también muy preparado, Entre todos nosotros habíamos dicho que si había alguna detención. ¿Y usted por qué lo sabe? Pues porque lo vi y además hubo compañeras que también lo vieron, para que testiguaran que efectivamente se vendía, ¿no? La propia gente que estaba vendiendo se acojonó un poco y ahí empieza nuestra lucha. Y la lucha fue en los años 80 muy dura, muy dura. De repente aparece el VIH, era un tema total y absolutamente desconocido para nosotros. Nuestros hijos, los que entraban en prisión por un delito, por robo, tal, había una sola jeringuilla que utilizaban todos, con lo cual entraban sanos y salían con el VIH, que no duraban más de un año, y aquello ya fue como una guerra. Allí ya nos posicionamos, fuimos a junto al director de aquí de la prisión de Alhama, le dijimos que quería que le dieran condones a los chavales en los vis-a-vis que iban con las parejas, que también tenían problemas, la mayoría. Y después había un montón de embarazos, empezaba a haber embarazos de niñas de 14 y 15 años, 16, que veías que estaban enganchadas y los padres también, aquello era una locura, ¿no? Entonces empezamos a investigar, hubo 2 médicos que colaboraron muchísimo con nosotros en la investigación del VIH, pero en aquel tiempo se murieron, yo no sé,
3 y 4 veces a la semana ibas a entierros de alguno de ellos. Y eso fue lo que hizo reaccionar a la asociación que tenía, echarla abajo de la droga entre la sociedad y la propia juventud, y al mismo tiempo visualizar lo que estaba ocurriendo con nosotros personalmente y que hablábamos con conocimiento de causa que era necesario corregir eso. Y así empezó la lucha y hasta hoy. Cando fago denuncias procuro, a veces non o consigo suficiente, non? Pero procuro que quede claro que a xente que se dedicaba a axudarlles aos que traían os beneficios, que era xente que estaban en situacións moi precarias laborales, o mismo que Andalucía. Hoxe en Andalucía hai muitísimo, porque está ben ubicada, pero aparte por a cantidad de paro que hai. Entón, de alguna maneira, ti non podes a unha persona que fai algo, aínda que sea ilegal, para manter a seus fillos, non os podes criminalizar como criminalizas a gente que o único que quere é dinheiro por poder, non? E marcar esas diferencias foi difícil, pero logrouse marcar. Despois a realidade, lo que hicimos foi visualizarlos. Todos aquellos que venían de familias desestructuradas, que no sé qué, que tenían familias rotas, que todo eso se fue abajo, porque si alguno de nosotros tenía una presencia visual, ¿no? Desde luego no teníamos pinta de ser personas de baja estopa, de ser personas descuidadas en la preocupación de nuestros hijos, etcétera, etcétera, y por eso salimos a la calle, para que se nos visualizara. Nunca hablamos de nuestros hijos, jamás de forma individual, hablábamos generalizando, ¿no? Pero queríamos que se nos visualizara para romper esa idea que la sociedad tenía. A mí me eligieron mis compañeros porque yo ya venía de otros movimientos sociales, entonces, bueno, tengo fluidez también en las conversaciones y sé sintetizar y tal, y me eligieron por eso, no porque tenga más mérito que tuvieran otras personas, y ya me quedó ahí el tema, no, tienes que ser tú, porque, bueno, es que matizaba bien el problema y además le daba una parte de humanidad para que conectara con la calle, y de ahí viene nuestra proyección social, y que tengo que decir que en el momento que empezamos a exigir, por ejemplo, el plan de drogas, se aprobó a través nuestra. Nosotros estuvimos en Madrid con Aznar, que todavía no estaba en el gobierno, con Felipe González, con Anguita, y cuando se hizo el último código penal se incluyó pues las jeringuillas en prisiones, los condones en las relaciones del vis-a-vis sexuales, metadona, los que estaban tomando, en fin, se empezó a tomar una serie de medidas muy importantes. Y después, por ejemplo, aún estando legislado, los directores de las prisiones eran muy reacios, ¿no? Decía, sí, pues me acuerdo el primero de Vigo, que me dice, usted está loca, o sea, le damos condones, ¿y después qué hacen con ellos? Digo, bueno, pues mire, después de que los usen en el vis-a-vis, que los inflen y juegan en el patio, es una forma amena, ¿no? Bueno, total, que el alcalde Soto, se lo comenté, y llevó en Navidad, siempre iba a comer con los presos, llevó una caja enorme de condones, y desde ahí empezó ya los condones a repartirse en todas las prisiones de España, y la metadona también, o sea que aunque nos conocíais por la visualización, pero lo que hicimos fue, yo eso lo tengo clarísimo, y algún día eso se editará. Muchas veces me dicen, escribimos un libro, no, aún no, pero sí que hemos cambiado a la sociedad en ese aspecto, hemos avanzado mucho y hemos evitado que mucha más gente, desgraciadamente, ya después de la que murió, pues se fueran salvando. Cuando me enteraba que algún hijo de una compañera o compañero había tenido un percance policial o de cualquier tipo, yo era la primera que iba, ¿cómo estáis? Venga, vayan a animarse y tal. Y en cambio, cuando me ocurría a mí, yo no permitía que nadie se acercara a mí. No era capaz de hablar con nadie, o sea, mi dolor no era capaz de exponerlo, pero no era porque no quisiera que lo supieran, es que no era capaz, porque era tanta la presión que tenía interior, tanta angustia pensando en mis hijos, que no era capaz, y siempre les decía, nosotros te contamos todo, que eso no... Y yo le decía, mira, yo es que os lo cuento una vez que me pasa ese problema, que yo ya lo tengo más asumido, pero es que antes no puedo, no soy capaz de hablar con nadie. Eso nos dio unas complicidades grandes. También tengo que decir que de la gente que empezamos
quedan 2 personas, aparte de mí, que una de ellas fue la que primero le murió el hijo, a Dora, que todavía vive en Porriño, y bueno, los demás se murieron todos. Aquello era una voz de alarma. Después ya se aprobó el plan de drogas, pero ¿cómo se desarrolla el plan de drogas? La mayoría de ellos no habían terminado ni los estudios elementales, no habían tenido ningún tipo de experiencia laboral. Entonces eran personas adultas muy inmaduras y que no iban a tener oportunidades en la vida. Entonces es cuando yo propongo montar la fundación, que mis compañeros, bueno, me apoyaron mayoritariamente, pero con muchas dudas. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando tienen 28 o 30 años? Los que no se mueren quieren integrarse en la asociación, van a ser unos marginales, no os dais cuenta. Y ahí es donde empieza la fundación, solo y exclusivamente para darle esa formación tanto académica como profesional a la gente que salía de las drogas. ¿Qué pasa? Que cuando tú te metes en el mundo social te das cuenta que hay mucha gente marginalizada por la propia sociedad o por circunstancias pues, puntuales, ¿no? Entonces lo abrimos más a gente que está en exclusión o camino de ello. Y bueno, hoy por eso se monta la fundación, que no lo entendían al principio nuestros compañeros, ahora sí están muy contentos. Colabora mucho con nosotros la Caixa Catalana, y tenemos un índice de reinserción de gente que está en exclusión. Ahí entran mujeres maltratadas, hombres mayores que se quedan pues, con 50 años sin empleo, que es muy difícil volverlos a incorporar, etcétera, etcétera. Y creamos una empresa también que tenemos, bueno, es modesta, ¿no? Pero vamos empleando a gente, entre 18 o 20 personas, pero es un poco para tomar la formación y después ya incorporar. Tenemos más de 100 trabajadores. Tengo que decir que trabajamos intensivamente en la prevención en institutos, universidades, etcétera. Tengo que decir que hay 3 pisos de acogida para personas que están excluidas o con las familias no quieren saber de ellos, 2 de chicos y 1 de chicas. Trabajamos muchísimo la formación laboral y que tenemos mucho éxito. Y también tengo que decir, y me gusta decirlo además, porque en el aspecto de nuestro desarrollo era tan necesario hacer algo que ningún político, ninguno, daba igual con lo que fuera, todo el mundo sabía que yo soy de izquierdas, yo soy de izquierdas desde que nací, ¿no? Pero nunca en la vida nos rechazaron algo que planteábamos con mucha seriedad, lógicamente, ¿no? Seguramente la historia dice que era un ogro, que era muy... Y era, tenía un carácter de caray. Pero el día que pedimos estar con él, llegamos allí a la sede, ¿no? del PP, que ya era el presidente de Galicia, y él decía, por la delincuencia, porque estoy para atajarlo, tal, cuando estaba haciendo la campaña electoral. Y cuando llegamos allí nosotros llevábamos 13 puntos, y le dijimos, señor presidente, ¿le explicamos uno a uno o todos juntos? No, todos juntos. Y yo estuve hablando allí, la que vaya al palique, hora y media, por lo menos. Y él estaba así, ¿no? Estaba así sentado. Y yo levantaba la vista, veía para mis compañeras y decía, este cabrón está dormido. Bueno, pues cuando termino de hablar, levanta la cabeza y estaba llorando. Vio la realidad del problema. Y nos ayudó a tope, pero a tope. Entonces los demás grupos también, pero él, que teníamos miedo, ¿no? Porque era así muy... Pues él nos ayudó a tope. Y al día siguiente, Romay Beccaria, que era vicepresidente con él, lo llamó y le dijo, mire, a esta gente que estuvo ayer con nosotros, dele usted todo lo que pida. Entonces Romay Beccaria, que es así es medio confuciano, le dice, señor presidente, no sé si usted sabe que esa señora es de izquierdas, desde el PSOE, y él que les debía de dar unos ataques de cólera, de miedo. ¿Pero qué coño me dice usted a mí? ¿Qué me dice? Le digo que le dé todo lo que le piden. Mire, usted lo que se tiene que dedicar es que haya mujeres como ella en nuestro partido, que todas parecen todas maripositas. Entonces quiero decirte que, o sea, la relación con todos los políticos, en general, siempre fue buena. Algún éxito hemos tenido porque llevamos 33 años. Con Ubiña es muy bruto, no me importa que lo digáis públicamente.
Con él sí tuve más enfrentamientos, fue así muy... De alguna manera la imagen que dábamos era de desesperación, tenéis que tomar medidas y tal, pero eran medidas que previamente las debatíamos, veíamos los pros y los contras, y sabíamos los porqués. Y a este Aubiño le tocó pues porque compró aquel pazo tan espléndido de Bayón y dijimos, hostias, este es ya el primero. Y allí estuvimos machacando, claro, sabíamos, éramos conscientes que la prensa iba a estar pendientes, porque llamaba mucho la atención que unas madres estuvieran denunciando lo que estaba hecho con riqueza del narcotráfico, ¿no? No es que yo le tuviera más tirria a Ubiña, es que es un botarate, y contestaba y yo les volvía a contestar y siempre le cascaba. Era mucho más peligroso Charlín, por ejemplo, era muy peligroso, era un tío que jamás hacía un gesto que denotara disgusto, contratiempo, pero ese era muy frío. Recuerdo perfectamente cuando ya Garzón hizo aquella operación famosa Nécora, que después fue un fiasco porque no había medios suficientes, pero a mí me vino a avisar el hermano de uno de los narcotraficantes, se habían reunido en el Monte Tecla, para decirme que iban a matar a Garzón. Garzón venía, de aquel entonces venía a veranear aquí, a la zona de ahí cerca de Bayona. Y yo le fui a Madrid, aprovechando, iba a un viaje, y fue cuando dije, ten cuidado, ¿vas a ir este año a Galicia? Y dice, sí. Y dijo, pues ten cuidado que te pretenden ponerte una bomba en la casa donde vas, ¿eh? Y dice, no me digas. Dijo, investígalo, y lo investigó, y efectivamente dejó de venir aquí. Y después a mí me pusieron, bueno, me cortaron 2 veces el freno de coche. Pero mira, no sé, las circunstancias casuales son curiosas. Yo, por ejemplo, me llamaban mucho por teléfono, hija de puta, tal, porque te vamos a matar, bueno, estas cosas. Yo le decía, vale, bueno, pues atinar bien, ¿eh? Pero un día me dijeron algo que me quitó de quicio, que fue, tus hijos van a desaparecer porque le vamos a meter una dosis adulterada. Y entonces yo ahí se me cruzaron los cables y dije, me cago en la puta madre que te parió. Escúchame bien lo que te voy a decir, ¿eh? Yo acabo de venir del País Vasco. Las circunstancias muchas veces ayudan. Y le da conferencias. Entonces le dije, mira, si a mis hijos le pasa algo, acabo de venir para el País Vasco y tengo un comando de ETA que está dispuesto a venir y daros unos tiros y liquidaros. Conmigo no jugáis, ¿eh? Os lo advierto muy seriamente. Punto y final. Veníamos por una carretera y yo venía a bastante velocidad. Y tenía un poco así de rampla hacia abajo, con lo cual yo no aceleré, pero el coche cogió bastante velocidad, pero de repente ya tenía una subida, y antes de empezar la subida yo puse el freno de mano, ¿no? Para reducir la marcha, y vi que me quedara sin frenos. Entonces yo dije, hostias, y dice mi padre, ¿qué pasa? Nada, papá, tranquilo. Y lo fui quitando sin marcha, y en el espacio ese fui yendo, bueno, sobre la marcha, pero como ya empezaba a coger así, fue perdiendo. Me metí en una esplanada que había al lado de una gasolinera, y ya habían cerrado un taller que había allí enfrente. Entonces dijeron, bueno, tiene usted que venir después, coman y tal. Y entonces cuando fuimos allí, cuando terminamos de comer y ya pasaba un tiempo, y me dijo el señor, ¿quién anduvo en el coche? Y dije yo, nadie. ¿Cómo nadie? Le han cortado los frenos del coche. Y dije yo, anda caray. Mi padre se puso pobre, enfermo. Vamos a la comisaría, papá, que no hacen ni puñetero caso, que vamos, pero él fue, sí que fue. Y entonces, bueno, después ya tenía yo unas ciertas precauciones, claro. Pero bueno, que si me hubiesen querido matar, me hubiesen querido matar. Y me mataban y ya está. Y si esto tampoco querían que fuera como una muerte violenta, o sea, era un accidente y ya se acabó. O sea que dentro de lo malo he tenido también suerte, ¿no sabes? Me siento una persona privilegiada porque mis compañeras han muerto, todas, solo vive una, como decía antes, bueno, y un compañero, y sus hijos también. Mis 2 hijos, los que tuvieron problemas, que estuvieron en prisión por delito de robo y tal, con lo cual usaron jeringuillas que eran comunes. Bueno, pues mis 2 hijos, afortunadamente, uno ya tiene 50 años y el otro tiene 48, no tuvieron ni una hepatitis, ni un positivo, no tuvieron absolutamente nada. Fueron de los pocos que las drogas no le dejaron ahí mutilados o muertos. Entonces, dentro de lo que cabe,
muchas veces pienso y digo, bueno, yo llevo trabajando mucho, pero soy una privilegiada, porque mis hijos siguen estando ahí. Sí, pero mira, eso es cierto, y además las drogas siguen teniendo otra vez en este momento una incidencia fuerte. Pero hay dos circunstancias que a mí no me hacen ser tan pesimistas como de aquel entonces. Primero, las familias hoy saben lo que son las drogas y saben distinguir una conducta anómala y saben perfectamente ubicarla. Y si no saben, tienen centros para el nuestro, o Alborada, o Cedro, o cualquier otro, que le van a orientar, ¿no? Y los propios usuarios tontean, pero cuando empiezan a perder el control de sus propios actos también se lo replantean. Quiero decirte con esto que no va a ser tan dramático, no hay los contagios porque efectivamente hoy tienen precauciones y tienen relaciones sexuales, usan condones. Entonces, sigue habiendo drogas, hay que seguir haciendo unas campañas muy importantes de prevención, pero sí hay en la sociedad algo que no había cuando nosotros. Hoy hay conocimiento y nosotros era un desconocimiento total, tuvimos que aprender cómo empiezas en el colegio, con la AEI, ni la gente es tan inconsciente de pincharse o utilizar compartido con otro compañero, ¿no? O sea que la situación es diferente. ¿Que las drogas siguen consumiendo? Sí, sí. ¿Que los chavales por curiosidad se van a meter? También. O sea, que siempre estuve en contra de la legalización del hachís y yo creo que va a llegar el momento en que va a tener que legalizarse. Porque va a ser un poco... A ver, por ejemplo, el hachís no es más dañino que puede ser el alcohol. Y el alcohol es algo que está muy asumido socialmente por todos nosotros, ¿no? Pero en cambio tiene unas consecuencias terribles. Pues cáncer de hígado, o sea, tiene muchísimos malos tratos y no tienes esa imagen. Entonces yo creo que el hachís ya dentro de poco tendrán, y el otro día estuve en unas jornadas en Madrid a nivel nacional y fue curioso porque esto lo llevo pensando ya hace algún tiempo y coincidimos con otros compañeros en el debate que de forma individual fuimos haciendo cada uno de nosotros en lo mismo, que quizás es el momento de frenar el tema de la prohibición y dejar el tema más suelto. Va a crear menos curiosidad a los que vienen y a los que están, yo creo que también los va a frenar más. Bueno, ya viene mucha gente y después nosotros también salimos mucho. Yo, por ejemplo, mira, llevo una temporada enorme dando charlas, pero hace mucho tiempo. Ya me cansa andar de aquí para allá, de allá para acá. Pero la gente lo que tiene es mucha curiosidad. Hay un dato en el tema mío, hablo de ahora, después hablo de la asociación, hay un dato que me llama mucho la atención. En las charlas que yo doy viene siempre gente joven, mucha gente joven y muy interesados, porque después se produce coloquio, ¿no? Y te preguntan con toda claridad, y con lo cual siempre les digo, mira, el futuro es vuestro, ¿eh? Ya sois vosotros los que tenéis que poner ahí el freno al principio del consumo. Empezáis a ser conscientes. Entonces, eso me da un sentimiento de que la lucha de 33 años sí valió, que los jóvenes hoy son muchísimo más conscientes a ver, no te digo que no vayan a fumar porros, que seguramente sí, pero en el tema de que saben y son conscientes del daño que puede producir una continuación de otros tipos de cosas. Mira, la asociación tenemos un equipo jurídico y social que hacemos seguimiento, trabajamos muy en red con los centros de tratamiento y con otras asociaciones. Nuestros abogados son especialistas sobre todo en cuanto tienen algún juicio con los jueces para que se les den alternativa, que no entren en prisión, que les dejen cumplir o bien en un centro o bien con nosotros mismos. Y la fundación lo que hace es meterlos en cursos para que se vayan deshabituando de las amistades que tienen, que cojan otro núcleo de amigos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hacemos un trabajo de sostenimiento muy importante, muy importante. Y tengo la suerte, mira, yo tengo el mérito de haber salido pero lo que más orgullosa me siento de todo es de haber sabido elegir unos profesionales como la copa de un pino, y todos salieron de la universidad para nosotros, ¿eh? Y la verdad es que hay unos grandes profesionales, son 101 personas trabajando y estoy muy orgullosa de ellos. No sé en los meses, pero en la última estadística que leí, que era de la asociación
y de la fundación, por la asociación habían pasado 1.100 y pico y por la fundación 2.000 raspaditos, así. Ya os dije que la fundación era después para la reinserción laboral, ¿no? Y tenemos mucha suerte porque los cursos que hacemos nos los financia, ya dije antes, la Caixa Catalana, pero tenemos 80 y tantos empresarios que nos llaman, oye, ¿por qué no hacéis un curso de tal que necesitamos? Y entonces después los chicos o chicas que los hacen, o las personas ya no tan chicas, hacen las prácticas en las propias empresas, con lo cual estás ya, digamos, haciéndoles visualizar el tipo de trabajador que es, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a tener un 70% de reinserción laboral. Yo no vi ni un capítulo. Lo único que vi mío fue cuando hicieron la película de Heroína, que bueno, que estuvieron conmigo los actores mucho tiempo en mi casa, que venía, y esa sí la vi. En el estreno la estrenaron en Vigo y fui a verla. Pero después todo lo que se relaciona conmigo en televisión o en donde sea, yo nunca veo nada. Sí, esa es la opinión que oigo yo en la calle, ¿no? Y es curioso, porque dice, y los ponen como héroes. Digo, pero vosotros sabéis que son villanos. Y dice, sí, pero es más difícil hacérselo entender a nuestros hijos. Entonces, eso es un peligro, porque mitificar... Hombre, yo recuerdo una entrevista que había hecho en un medio de televisión, no recuerdo cuál, a unos chavales allí en la zona de San Xenxo, y le preguntaban, ¿tú de mayor qué quieres ser? Eran adolescentes. Y decía, eu quero ser traficante, que viven como Dios, para comprar una moto, un coche, tal. O sea, que lo idealizaban a la gente que tenía dinero. O sea, dentro de los valores entraba el que no importaba cómo se hacía el dinero, sino disfrutar de él. Se veían como los ven los chavales después. Lo que pasa es que nosotros fuimos soltando y después, ¿qué ocurrió? Que muchos de los hijos de ellos que trabajaban para ellos en las descargas y demás también fueron afectados. Entonces esto fue una pandemia, ¿eh? Lo que hubo en Galicia fue una pandemia, pero en cambio, fíjate, es curioso. Ahora voy a Andalucía, el día 17 voy a Sevilla. Y te voy a decir una cosa, en Andalucía, que tiene un gravísimo problema, pero problema de paso, porque vienen por allí, descargan, vienen por la parte de Cantábrico, después vienen para aquí, después suben por Portugal. Bueno, me dice, joder, es que vosotros ahí en Galicia tenéis mucha suerte. Y yo le digo, no, mira, macho, de suerte nada, ¿eh? Nosotros aquí tenemos mucho trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque hemos siempre hecho porque la sociedad entendiera lo grave que era este tema. Y vosotros no. Claro, es que eso es peligroso. ¡Ah! Pues hay que exponerse. Entonces, Galicia tiene mucha más sensibilidad que otras zonas. Y ahí sí que yo sé que es por la movida que nosotros hicimos, soy consciente, pero claro, eso es incómodo, ¿eh? Porque lo que me acaba de decir, no, usted no tuvo miedo y tal, miedo tenemos todos, lo que pasa es que el miedo a veces hay que superarlo. Saqué de esta jornada, bueno, primero hicieron casi un homenaje, ¿no?, a mi persona, pero saqué el convencimiento de que hemos hecho un trabajo y seguimos haciendo un trabajo de concienciación a la gente joven. Y eso es lo más importante. Le digo, sois vosotros a quien os corresponde ahora, ¿eh? Mira, tú no ves lo vieja que estoy yo. No, pues estás muy bien. Sí, pero ya me falla la memoria y cosas así. Ahora os toca a vosotros. Entonces a mí el compromiso de la gente joven me parece imprescindible. Hubo una época de alarma y yo creo que ahora hay un impasse. Que tampoco creo que sea malo que haya ese impasse, ¿eh? Yo creo que dejar así un poco, ¿sabes?, las aguas que queden así mansas, que en un momento dado a lo mejor hay que volver otra vez. Pero va entre todos nosotros, te hablo de profesionales, la propia policía, que también, bueno, para mí la policía son mis enemigos. Y tengo 3 familiares policías, digo yo, ay joder, qué desgracia me cayó. No, pero la propia policía, por ejemplo, a nuestros hijos los trataba garrafales. Es que vosotros no sabéis lo que tuvimos que pasar. Mira, te cogían a tus hijos por un delito, claro. Bueno, a mis hijos, la verdad es que había cantidad de ellos que hacían 1001 y no los cogían. A mis hijos, las primeras que hacían, y no lo digo por justificar, los cachaban, siempre les decía, joder, qué vista tenéis, pero es que son muy conocidos. No, sí, claro, vosotros los conocéis de carallo, pero los demás no los conocéis. Quiero decir que siempre hubo así, ¿sabes?, una cierta cosa, pero obligábamos a que los llevaran. Llegábamos allí a la comisaría, le montábamos cada pirula cuando estaban en la parte de abajo,
Que hay que llevarlos al hospital sí, lo que le vamos a dar unos palos, ni se os ocurra al hospital que le dé metadona, y eso también lo hicimos cambiar, ¿eh? No va a tener la misma afección que ha tenido anteriormente porque hay más conocimiento, pero que va a traer también algún perjuicio importante. Médicamente hemos avanzado también, ¿eh? Entonces los repuntes se frenan con más facilidad. Hoy antes era para darte metadona, era como si te estuvieran dando ahí morfina. No, ahora ya los médicos conocen más el tema y saben que es necesario y las desintoxicaciones son más fáciles, no son tan dolorosas. ¿Que va a haber problemas? Sí, pero tan graves como aquel entonces, no. Yo creo que no.